Lo que yo quería preguntarle en primer lugar era si, bueno, a raíz del libro y los comentarios del mismo, es si para el camino más inmediato o rápido para salir de la pobreza es tener un negocio y hacer una empresa. ¿Usted considera eso? Bueno, depende de las circunstancias que cada persona afronte. Lo que yo hago en mi libro es contar historias individuales y focalizarme en las circunstancias que llevaron a cada una de las personas a buscar el emprendimiento como una solución a su problema. Pero, digamos, quienes hemos vivido en un hogar de clase media generalmente nos han propuesto el estudiar en una universidad y buscar un empleo. Digamos, esa es la mentalidad de clase media general en todo el mundo, diría yo, ¿no? La gente que no tiene la posibilidad de estudiar es la que se ve más obligada a ir por este camino. Entonces yo diría que es la circunstancia. Ahora bien, conozco yo mucha gente que, habiendo estudiado, decide tomar el camino del emprendimiento. Es una cuestión de elección personal, en realidad. ¿Y hasta qué punto la informalidad es un mal necesario para salir del desarrollo, ¿no? Pues, yo no sé por qué dices que es un mal. Yo no creo que sea un mal. No, o sea, de repente el Estado es un mal necesario, más que la informalidad. Lo decía, ¿no? Porque en el otro sendero Hernando de Soto habla precisamente de la informalidad y decía, bueno, hasta qué punto es un mal necesario porque seguimos siendo informales y esto se expande. Bueno, Hernando de Soto escribió el otro sendero cuando el Perú era otro, ¿no? El Perú era un país en donde había una estructura estatista y mercantilista en las instituciones públicas, y había un sector informal que era básicamente un sector que no tenía mucha esperanza y que se las buscaba como podía. El Perú ha cambiado en los últimos 20 años y lo que vemos ahora es un sector, digamos, informal pujante, emergente, donde se mueve mucho dinero, donde las microfinanzas han jugado un papel importantísimo. Y bueno, es una economía paralela que es necesaria, digamos, para que cada uno encuentre sus oportunidades. El cuello de botella ahora es el Estado que busca recabar impuestos, pero que no les da mucho a cambio a estos señores. Entonces los impuestos generalmente se cobran para dar algo a cambio. Los emprendedores dicen, bueno, ok, yo te pongo impuestos, Estado, pero ¿tú qué me das a cambio? ¿Me das infraestructura? ¿Me das una buena educación? ¿Me das buena salud? Ninguna de esas condiciones se cumplen en nuestro país. Entonces es lógico que, digamos, los informales busquen pagar lo mínimo posible de impuestos, ¿no? Más crítica es lo que sí destaca de Soto, es la informalidad en términos de registro de propiedad. Y yo creo que ahí hace mucho trabajo por hacer, ¿no? Uh-huh. Y si se habla mucho de que estamos creciendo económicamente desde hace algunos años, ¿por qué esto no se refleja en el bolsillo de muchas personas? Bueno, porque el crecimiento es un promedio y porque la riqueza no se puede generar de la noche a la mañana, ¿no? Las estadísticas muestran que la mayoría de peruanos está incrementando su nivel de ingreso, que la pobreza está disminuyendo, pero no puede disminuir en 2 años, o en 3, o en 4, o en 5. Es un proceso de 20 o más años, ¿no? Yo creo que ha habido un progreso. Y lo que tú me dices es lo que dices, pero ¿por qué no lo veo yo? Bueno, porque tú no estás por debajo del promedio de repente. Pero hay mucha gente que está por encima del promedio, generalmente no se queja, ¿no? Estas personas que aparecen en el libro, estas historias, son una excepción de lo común que hay en Perú, es decir, tenemos un espíritu emprendedor por naturaleza, o en realidad nos abruma el pesimismo. Yo no creo que sea una cuestión de culturas dentro de Occidente. Evidentemente, si hablamos de algunas zonas de los Andes y del Perú más atrasado, es mucho más difícil que el individualismo, que es digamos, un aspecto esencial de un emprendedor, surja, ¿no? Estos emprendimientos, la mayoría son en la costa, ¿no? o en las urbes, ¿no? Es un fenómeno urbano, es un fenómeno occidental, en realidad, ¿no? Es cuando se ha adquirido esa independencia, esa libertad para osar traspasar barreras, romper con el status quo. Entonces eso es lo que caracteriza el espíritu emprendedor. Se da en Perú, se da en Colombia, se da en Argentina, se da donde se da, pero donde hay más libertad para hacerlo y donde hay condiciones para hacerlo. Y el Perú sí tiene en este momento una estructura institucional que
incentive el emprendimiento, porque da la libertad y no se ve mal hacer negocios y realmente el Estado no se mete mucho, felizmente, ¿no? ¿Y cuál es la clave para salir de la pobreza, para emprender ese camino del quedarse como está sin dinero a hacer negocio y crecer? Buscar un nicho de generación de valor, ¿no? Un comerciante, cuando encuentra que en algún lugar una panadera, por ejemplo, en el caso del primer cuento que has leído, ella de repente se da cuenta de que no hay pan, que no llega el panadero a su casa. Entonces, lo haré yo, pues, ¿no? Entonces encontró un nicho, logró invertir, trabajó mucho, lo hizo bien, y ahora tiene, digamos, toda una zona, varias zonas de mi Perú, de Ventanilla, atendidas por esta panadería. Entonces, encontrar la oportunidad, el negocio, el nicho, y desarrollarlo y trabajar mucho en ese sentido, ¿no? Bien. Un corte y